estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con este fragmento del bolero escrito por el cubano Ernesto Duarte Brito, que dice: ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo sé que me equivoqué con mi familia, pero nunca me imaginé que fuera en contra de mi felicidad. Yo no le quiero hacer daño, pero por lo que estoy pasando, no se lo deseo a nadie. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas. Marisol, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Maviala, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, Mabe es mi esposa. Yo quiero una orden de desalojo para mi hermano, que es un desgraciado. Se me ha tirado la vida. Y quiero un tratamiento psiquiátrico para mi esposa. Ok. ¿Hace cuánto tiempo están casados? Bueno, ya llevamos casadas 5 años. Ok. 5 años de conocidas, 3 años de casadas. Ok. Nos 5 años conocimos- de relación. 5 años de relación y 3 años de casadas. Ok. Y 3 años de casadas. Sí, nos conocimos en la high school desde los 18. Yo he tenido relaciones con hombres, normal, pero bueno, finalmente decidí inclinarme por estar con Mabe, felizmente casada, contentísima, hasta que llegó el desgraciado de mi hermano. A ver, explícame qué ha pasado aquí. Resulta de que hace 6 meses mi hermano salió de la cárcel. Él es un drogadicto, él es un ladrón, es pandillero, es de todo, es lo peor. Pero bueno, es mi ¿Pero hermano. es tu hermano? Pues sí, es mi hermano. Pero bueno, mi mamá me pidió encarecidamente que lo recibiera en la casa. Sí, porque bueno, él no tiene para dónde ir. Yo necesitaba alojarlo en algún lado. Sí, no lo puedo dejar en la calle. Decidí pedirle a Mabe que por favor lo dejaran estar en la casa Tu junto con su decisión, no mamá. la mía. Pues sí, pero bueno, decidimos dejarlo en la casa. Y bueno, Mabe se opuso un poco con su mamá también, se opusieron, pero al final decidieron dejarlo en la casa. Ok. Resulta de porque la que- mamá de ella también vive con ustedes. Sí, vivimos Ok. las 3. Ok. Bueno, doctora, nosotros estamos en un proceso de adopción porque yo no puedo tener hijos. Ok. Entonces, aquí le presento una evidencia Ok. que estamos en un proceso. Ok, gracias. Estábamos en el proceso. Estamos. Hace año y medio. Un proceso de adopción no se acaba de un instante a otro. O sea que deben estar en el proceso de adopción. Y Hace aquí año- están todos los documentos, exactamente. Hace año y medio decidimos optar por este proceso. Nos falta una sola semana para que nos entreguen a nuestra pequeña. Nos faltaba una sola semana. Nos falta una semana para que nos entreguen a nuestra pequeña. Y bueno, desgraciadamente acepté a mi hermano en la casa, decidimos tenerlo y ahora resulta que se está metiendo con mi esposa. Yo necesito un tratamiento psiquiátrico para ella porque lo que ella está es loca. Espérate. Tú me dices que tu hermano se está metiendo con tu esposa, pero me estás pidiendo un tratamiento psiquiátrico para ella. Ella piensa que yo estoy loca. yo no ¿Pero estoy por loca. qué? Porque Corría. ella se ha metido con tu hermano. Claro, es La mi loca es ella, hermano, no es yo. mi hermano, doctora. Llevamos 3 años de casadas. Vamos a tener una niña. No, o sea, estás loca. Tú estás loca, no yo. ¿Y tú piensas que esto es un problema psiquiátrico? Claro, porque ella estaba bien, ella toda su vida ha sido lesbiana, ahora resulta que quiere ser mujer. Está No, fuera ella de es mujer, casillas. querrá ser heterosexual, pero ella es mujer es heterosexual. Te O dije sea, que la loca eres quiere tener una relación con una persona del sexo opuesto. Toda su vida ha sido lesbiana. Todos sus 23 años ha sido lesbiana. Hemos estado Bueno, felices me cambié siempre. ahora, mija. Hemos estado felices siempre. Esto es difícil para mí, doctora, de verdad. Yo necesito que me ayude, necesito un tratamiento psiquiátrico, una terapia de pareja, una terapia sexual. Y desalojar a tu hermano. Claro. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Bueno, yo no estoy loca en primera. Bueno, no, vamos a hablar. ¿Desde cuándo tú eres? Desde cuándo los tú 9 años. Desde los 9 años. Tuve mi primer Tú te relación. identificaste como homosexual, como lesbiana. Sí. Ok.
¿Y siempre viviste como lesbiana? Siempre, toda mi vida, como Toda el tu macho vida. de la relación. ¿Tuviste alguna relación con algún hombre durante...? Nunca en mi vida, Nunca. nunca. Bueno, ¿qué pasó primera aquí vez. con el hermano? Cuéntame. Cupido me tiró una flecha y ahora me gusta él. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo decidirme por mi corazón. Si me gusta y me lo estoy jamando, me lo voy a seguir jamando. Yo no voy a estar con ella Doctora, más. pero Yo no ¿cómo quiero ve ni que es tocarla. amor, Qué doctora? Eso no es romántico, amor. me encanta tanto Eso el no es romanticismo amor. que... pero ¿y cómo fue el flechazo, hija? ¿Cómo ocurrió todo esto? Yo no me lo puedo explicar. Si yo nunca he tenido nada por un hombre, yo no me lo puedo explicar yo misma. Es lo que siento y no puedo... Él la está manipulando, Pero, doctora. ¿y estás enamorada de esta persona? Ni sabe, No sé si estoy enamorada, pero sí me gusta estar con él. está loca. ¿Qué te gusta? Hacer el amor con él. ¿Usan drogas juntos? No, ¿No? no, ¿Él sí usa drogas? sí. ¿Cuáles son tus intenciones entonces? ¿Irte con este hombre? No irme con ninguno, estar sola para poder si puedo recapacitar mi mente. Por eso necesito un tratamiento, doctora, O sea, porque tú ella no tienes... sabe. tu intención no es tener una relación con esta persona. No, seriamente, ¿Viste? ¿no? No. Pero quieres vivir lo que estás viviendo. Claro, quiero vivir lo que estoy viviendo Y ahora. no quieres estar con ella. No quiero estar con ella. Pero te quieres divorciar de ella. Claro que sí. Ah, pero no me lo dijiste. Necesita un tratamiento, Entonces tú doctora. quieres divorciarte de tu esposa, Mabel, si yo te rechazar amo, la adopción, ¿quieres rechazar la adopción? Pero yo no te amo más. pero yo Sí, te amo, yo no quiero te una ayudo, niña. te Si yo no sé apoyo. lo que quiero yo, ¿cómo voy a tener una niña? Doctora, yo sé que con la niña ella va a recapacitar. Niña, ¿y cómo te ha entrado esta confusión habiendo estado La tan está clara todo el manipulando, tiempo? No entiendo, yo no ¿Quién entiendo. sabe Yo qué misma le no dio? entiendo. ¿Quién sabe qué No. droga le dio? Son las hormonas que están locas. Ella necesita un Tú tratamiento. eres la que necesita el tratamiento. Ella Eso necesita un está bien en mi tratamiento. cabeza. Yo Cuéntame sé. cómo fue tu niñez. Bien. Siempre, yo desde que empecé a caminar, mis padres ya sabían que yo era lesbiana. Desde los 9 años vi que me gustaban más las mujeres. Nunca tenía una atracción, eran como amigos, hermanos, primos. Nunca me gustó un hombre. Ok. Hasta que vi el hermano de Marisol. ¿Pero qué tendrá este hombre? No sé. Es un bastardo. Ha destruido mi vida. Bueno, ¿quién tiene testigos? Yo. Tú, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibiremos los testigos de la demandada y yo espero que venga el hermano. Yo estoy loca por conocerlo. Para ver qué tiene el hombre. ¿Qué debe tener este hombre que ha cambiado lo que tantos tratamientos psicológicos tratan de hacer para cambiar a la gente homosexual? Este hombre lo ha hecho así. Regresamos después de este corto receso. ¿Qué cosa es eso? Una prueba de embarazo. Y si mi nuera no puede tener hijos, ¿de quién puede ser? ¿Cómo quitar a ese niño? ¿Tú estás loca? No, 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 no te lo voy a Está permitir. embarazada. No. Caso cerrado. Esta paternidad y derechos de visita. Mire, doctora, yo no soy tan mala persona.